estamos súper lejos. Esta es la única forma en que nosotros interactuamos con cualquier persona, estén en la casa a la par, o estén en Colombia, o estén en cualquier lugar. Todos nos vemos la cara por Zoom ahora. Entonces yo creo que eso hace este tipo de actividades más fáciles. Entonces hoy lo que les voy a compartir un poco es una perspectiva de la ciencia ciudadana, especialmente la ciencia ciudadana usando la plataforma eBird, que yo la veo más como una plataforma de monitoreo, de investigación y también de aviturismo. Tiene bastantes usos. Entonces les voy a hablar un poquito de la ciencia ciudadana en general, de la plataforma en sí, pero también la pregunta mágica que es ¿qué hacemos con toda esa información? Y realmente en la mira porque lo que espero también es incentivar a que varios de ustedes empiecen a usar esta información como parte de sus tesis o que si tienen proyectos de investigación que piensen en realmente alimentar la base de datos con esa información también. Porque a nivel de país, en Colombia se va a empezar a hacer mucho, mucho más. Hay muchos retos ambientales en los que están enfrentando las aves y eso lo sabemos muy bien ahorita, especialmente con esto de la pandemia. Yo creo que muchos están haciendo más graves. Está la contaminación, la deforestación, los efectos del cambio climático. Y como resultado, uno de los estudios que salió recientemente de varios de nuestros colegas en el laboratorio es que eso ha causado solo en aves migratorias que más o menos casi 2.9 billones se han desaparecido desde 1970. ¿Quién sabe cuántas se han desaparecido en Sudamérica o en nuestros países, debido a toda la pérdida de cobertura forestal que existe y que todavía sigue? También algo interesante que salió es que realmente no tiene el mismo impacto, no ha sido igual sobre todas las diferentes especies, que es lo esperado. Pero es interesante ver cuáles son los tipos de especies o los grupos que han sido como más afectados. Por ejemplo, muchos tienen que ver como que comen insectos, también muchos dependen del bosque, muchos, por ejemplo, los blackbirds, que ellos dependen mucho de como, no manglares, pero de humedales que muchos se han secado y se han rellenado para la agricultura, pero también lo interesante es ver qué tipos de hábitat. Y aunque hay ciertos grupos que se benefician y otros no, casi todos los hábitats eh, hay como bastante consistencia en cuáles son los hábitats más amenazados. Por ejemplo, en Estados Unidos son los pastizales. También los bosques boreales grandísimos, y esos son los que existen a nivel en Canadá. Entonces, este tipo de análisis realmente no se podía hacer antes sin ese tipo de datos de ciencia ciudadana. Y a nivel de América Latina, es una de las cosas que hace más falta y ya estamos llegando como a ese tope para tener suficiente información para empezar a generar este tipo de cosas. Y realmente esto ayuda mucho para influir en ciertas políticas de conservación o también cuando hay, por ejemplo, iniciativas de res, carne de res que es amigable con las aves. Ya hay 3 iniciativas que tienen que ver con esto. ¿Por qué? Porque las aves de pastizales son de las más amenazadas y una de las razones es por la ganadería. Entonces, ¿cómo hacer que esas cosas sean más compatibles? Este tipo de información es la que impulsa a que eso pase. Entonces, ¿qué información tenemos? Hay monitoreos a nivel regional, entonces eso es un monitoreo que hace una organización que se llama Bird Conservancy of the Rockies. Y yo trabajé ahí como por un año antes de que me regresé a trabajar a Cornell. Y realmente son puntos de conteo muy específicos hechos por técnicos. Y esto es difícil expandir ese tipo de monitoreo a grandes escalas porque sí tiene un costo muy alto asociado. Entonces, realmente también a ese nivel tenemos la ciencia ciudadana no son pagados. Que cuando pensamos en técnicos
que hay que pagarles, es muy difícil tener un monitoreo a la escala que se necesita. Muy, muy difícil. Entonces aquí lo que pueden ver en la derecha es cada punto rojo son las rutas del Breeding Bird Survey que se ha llevado a cabo en Estados Unidos desde los 60s, que se expandió a Canadá, un poquitito en México, aunque tener, por ejemplo, hacer rutas de observación en carreteras, en zonas remotas en México no es lo más fácil. Entonces, estamos ahorita, tenemos un comité científico y estamos reestructurando el protocolo en general. Pero realmente tener voluntarios o tener gente que les gusta ver aves y que quiere aportar información útil para la ciencia es las mejores formas en que podemos empezar a tener ese tipo de información sobre qué les está pasando a las aves. ¿Y qué sabemos qué necesitamos saber en general y qué sería lo ideal para las aves en América Latina? Tenemos muy poca información sobre la distribución. Muchas veces son polígonos de BirdLife o polígonos de UICN o polígonos que generamos a veces con datos de museos, pero realmente una necesidad muy grande, un vacío de información muy grande es rellenar a dónde están la mayoría de estas especies. Otro vacío muy grande es la densidad. No sabemos cuáles son las áreas núcleo de distribución de esas especies. Realmente, por ejemplo, aquí es un mapa potencial de la densidad de jaguares, pero como no existe una base de datos regional de jaguares, realmente esto es con la poca información que existe, que es pública, pero saber cuáles son los núcleos, si estamos tratando de conservar una especie al límite de su rango, donde la densidad es más baja, los esfuerzos no deberían ser tan grandes o tan importantes como realmente en las zonas núcleo de esa especie. Y si empezamos a tratar de ver cuál es la abundancia relativa, ahí es donde nosotros podemos a largo plazo tener tendencias. Y eso es lo que se ha logrado con el esfuerzo de ciencia ciudadana que les mostré antes, con el Breeding Bird Survey, que hay información desde los 60s para ver ese decline, para ver esa pérdida de cuántos individuos se han perdido desde esas épocas realmente. También sabemos muy, muy, muy poco sobre la supervivencia o qué es lo que causa, cuáles son las fuentes de mortalidad para esas especies, por qué están declinando. Entonces, ver la distribución o ver patrones de abundancia, muchas veces eso no es el interés que queremos o es difícil de generar hipótesis basadas solo en eso, porque eso es un patrón, esa es una foto. Y realmente las tasas demográficas que generan los cambios en esas fotos son las tasas dinámicas, por ejemplo, de colonización y extinción, o de, como aquí dice, de supervivencia o de mortalidad o de éxito reproductivo. Y aunque no sé cuántas aves hay anilladas en Colombia, hay muy, 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 muy pocos estudios publicados y se sabe muy, muy, muy poco sobre la demografía de las mismas. La mayoría de formas en que anillamos aves, usamos protocolos que son más anuentes para anillar migratorias y no realmente para estudiar la demografía de las aves residentes. Entonces, si buscan después de esta charla en Google, ¿cuántos artículos científicos han sacado que tienen la supervivencia de las aves, porque se necesita mínimo 5 años, 6 años, a 10 años para sacar un estudio demográfico, van a ver que son muy pocos, aunque se están anillando muchas, muchas aves. Es más fácil aprender a anillar un ave que analizar datos de la misma. Entonces ahí es donde siempre viene el reto. También hay muchos vacíos de información. Por ejemplo, Colombia sí tiene el libro rojo, que tiene como una lista de cuáles son las especies más amenazadas que hay, pero realmente lo que no sabemos es cómo unir esa información con iniciativas que existen regionales, cómo tratar de alinear prioridades en conservación. Por ejemplo, esta foto que está aquí es el famoso reto del 20 por 20, y Colombia se comprometió a restaurar
básicamente 1 millón de hectáreas para este año. Yo creo que ya estamos poniendo los retos de más allá, pero yo creo que los nuevos metas están para el 2025. Pero ¿a dónde vamos a restaurar? ¿Cuáles son los procesos para priorizar a dónde se van a restaurar esas 1 millón de hectáreas y cómo podemos hacer para que eso beneficie muchas de esas especies que están declinando? Y cómo también esa línea, por ejemplo, con el sistema de parques nacionales que existe. Si no tenemos mapas de distribución y solo tenemos listas de especies, o si no tenemos una noción de cuáles son esas áreas núcleo para las especies más importantes, realmente es difícil asesorar cuáles son los vacíos de conservación que existen, cuáles áreas sí están cumpliendo con su función como área protegida, pero donde también existen ciertos vacíos, y pensar en cómo, por ejemplo, el sector agrícola y otros sectores, el sector de turismo que está aumentando, cómo esos pueden aportar a que, por ejemplo, se creen zonas de amortiguamiento para esas ciertas especies que no están muy cubiertas por el sistema de parques nacionales. Entonces, para rellenar muchos de esos vacíos de información, ahí es donde viene la ciencia ciudadana. Y cuando yo empecé a estudiar, era como, no se escuchaba mucho, era como medio mito que existía, o era un hobby de los ingleses más que nada, pero realmente ha crecido un montón, y los invito a visitar la página de citizenscience.org. Y realmente como se define la ciencia ciudadana es el involucramiento del público en procesos de investigación científica. Hay muchas formas en que podemos involucrar al público, muchas formas. Y hoy vamos a ver algunas. El proceso científico en sí, aquí lo tenemos, pegar la observación, tenemos una pregunta, formulamos una hipótesis, recolectamos información, la analizamos, tenemos resultados, los interpretamos y los comunicamos. Y muchas veces involucramos al público solo aquí, donde estamos tratando de comunicar. Y a todos nos gusta hacer talleres, que yo creo que cada proyecto, en la parte de divulgación, en la parte de trabajo con comunidades, son talleres, y todo el mundo firma la hoja de los talleres y cumplimos con nuestro deber de comunicar nuestros resultados. Pero la ciencia ciudadana es diferente. La ciencia ciudadana lo que trata de hacer es involucrar a la gente en muchos diferentes aspectos del proceso. Y que tanto uno involucra a la gente, esos son los diferentes grados que existen. Realmente es un gradiente de ciencia ciudadana. Entonces uno puede involucrarlos en el proceso de observación, en la captura de datos, en cómo realmente interpretamos los resultados, o se pueden también involucrar en la parte de las preguntas, porque muchas veces las comunidades mismas tienen preguntas, pero todo tiene que calzar dentro de algo que beneficie tanto a las comunidades como a las personas. Y como pueden ver, ha habido un aumento súper grande. Estos son, por ejemplo, cuántos proyectos y cuántos eventos se han ido registrando a lo largo del tiempo. Y como pueden ver, en los últimos años, es en promedio como 700, 800 diferentes eventos, proyectos que se van agregando a la base de datos de Citizen Science cada año. Pero lo interesante es que eso no solo ha generado información que se ha hecho en un barril. Porque si estuviéramos recopilando un montón de datos por medio de ciencia ciudadana, pero si no generamos algo, no es ciencia. Realmente se vuelve educación ambiental, que también está bien, pero tiene que ser ciencia si es ciencia ciudadana. Se tiene que generar alguna información. Entonces, como pueden ver, muchas de las publicaciones en revistas científicas que usan datos de ciencia ciudadana también ha aumentado mucho. Y esto lo saqué de un artículo, pero esa curva sigue creciendo. Todavía le faltan los últimos 5 años de crecimiento a esa curva. Algo muy interesante es que hay varias recomendaciones muy específicas ahora de
si quiero tener un programa de ciencia ciudadana o si ya tengo uno y lo quiero mejorar, ¿qué hago? Y ese es un artículo que les recomiendo que sacamos el año pasado, que realmente habla de por qué eBird ha logrado conseguir ese balance entre tener información que es válida, pero no asustar a la gente. No ponerlos a hacer algo que es súper complejo, porque la gente no es un asistente de investigación de uno. De eso no trata la ciencia ciudadana. No trata, yo me voy a crear un proyecto o voy a hacer que la gente vaya y colecte información para mí. No. Se trata de qué es interesante para ellos, que sea divertido para la gente. También para los técnicos. Mucha gente lo hace porque es un trabajo, pero que es algo que sí tiene sentido, que tiene un beneficio para la gente, pero también que aporta información que yo puedo usar. Y en valorando varios proyectos de ciencia ciudadana es donde me he dado cuenta que mucha gente diseña un proyecto súper complicado y después va y la gente trata de ir y hacer un muestreo muy complicado y eso no es ciencia ciudadana. Sí podemos obtener datos rígidos siguiendo estas pautas mínimas que podemos usar y no estamos torturando realmente a nadie o haciéndole la vida muy compleja. ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque realmente no estamos empezando de cero y hay un montón de información. Aquí les muestro varios libros. Uno que fue uno de los primeros que salió de qué herramientas estadísticas podemos usar para que esos datos sean más confiables. En general, cualquier dato de investigación, pero en especial para ciencia ciudadana. Y realmente han salido muchos artículos ahora de cómo analizar datos en ciencia ciudadana. Ahora después les voy a mostrar uno que acabamos de sacar en metodología, en ecología evolución, también en la revista Ecología. Realmente hay más y más información gratuita y accesible de cómo podemos empezar a usar datos de ciencia ciudadana. ¿Y por qué? Porque eso es algo que nos ha interesado mucho al laboratorio. Un poquito de historia. El laboratorio, ese es el laboratorio de ornitología. Típicamente mi oficina está al lado izquierdo de ese edificio, pero ahora ese edificio está totalmente vacío. Seguro hasta enero va a quedar así. Pero el laboratorio empezó en 1915. Ya llevamos 105 años realmente. Y el laboratorio era un pequeño edificio y empezó porque un profesor ornitólogo se dio cuenta que él no podía involucrar a la gente en su investigación. Era de las paredes aquí de este edificio en la universidad, aquí solo entran los académicos, solo entran los científicos, pero en Ítaca había mucho pajarero y había un club de pajareros. Entonces, dentro de ese club de pajareros había varios abogados y ellos se unieron y recolectaron dinero para comprar lo que es toda la propiedad que tiene bosque, también del laboratorio, y crear un laboratorio de ornitología, pero era con el fin de ser accesible al público, para que el público pudiera ver qué era la investigación, de qué se trataba la ornitología. Y eso eso es realmente, de ahí viene nuestra pasión por la ciencia ciudadana. Entonces nuestra misión realmente es interpretar y conservar la biodiversidad, pero usando investigación, educación, pero también la ciencia ciudadana enfocada en las aves. Y realmente esa es una misión que aunque hacemos investigaciones, por ejemplo, con elefantes, con bioacústica, tenemos toda la colección de peces de la universidad, etcétera, el enfoque más grande para nosotros es la investigación, educación y ciencia ciudadana. El proyecto más grande que tenemos, que seguro la mayoría de ustedes han escuchado, es eBird, y empezó más o menos en el 2002, 2003, y yo creo que solo en abril y mayo hemos tenido un crecimiento de 40% en las observaciones durante la cuarentena. Entonces, esto yo creo que ya vamos por 800 millones de observaciones ahorita totales. Lo interesante, bueno, este mapa aquí, seguro van a sacar uno nuevo ahorita para mayo.
junio que represente este aumento en observaciones, que este no es un mapa, sino son todas las observaciones que se han sometido. Y cuando eBird empezó, realmente, cuando se trató de hacer una herramienta para investigadores, no tuvo mucho éxito. Tuvo muy poco crecimiento en los primeros años. Pero cuando se hizo una herramienta para el público y se tomó en cuenta qué era lo que la gente quería, y la gente qué era lo que quería, guardar sus listas, comparar sus listas con otra gente, compartir listas. Entre más útil se ha vuelto para la gente, más se ha usado. Y entre más se use, más información se genera para la investigación. Entonces de ahí es donde llegamos a tener herramientas como la aplicación. Y no sé si vieron que está por salir la nueva actualización, que ya vamos a poder explorar los mapas y los hotspots y ver listas y especies en la aplicación. Todo eso se lleva su tiempo. Pero algo muy interesante a notar es todo lo que se necesita para poder analizar los datos está simple aquí en este último panel. Entonces tenemos, está mandando, es un screenshot viejo, pero está mandando todas las aves que pudo observar, sí o no. Si estaba, qué tipo de observación estaba haciendo. ¿Estaba viajando? ¿Estaba quedito? ¿O si fue una observación incidental? ¿Cuánta gente? ¿Cuánto duró? La distancia. Con eso yo puedo filtrar los datos y tener datos que son de la misma calidad que datos de investigación. Entonces, ¿qué es lo que filtramos? Listas muy cortas, solo completas, nunca analizamos datos incidentales, se pueden usar para otro tipo de análisis, pero solo eso tan simple es lo que realmente necesita cualquier proyecto de ciencia ciudadana biológica para generar datos que se puedan analizar. Si uno no tiene esfuerzo, es muy difícil, porque no es igual que 15 personas anden ahí que una, y hay que tomar eso en cuenta. Entonces, tenemos también un modelo bastante interesante de la base de datos. Entonces, aquí está la persona, el observador, sabemos a dónde está, cuál fue la fecha, tenemos toda su lista, manda las listas, pero sí tenemos también un proceso que le decimos, ¿está seguro que usted vio un águila arpía en el medio de la ciudad? ¿Sí o no? Si no hay ese proceso, es muy difícil calcular, controlar realmente la calidad. También tenemos filtros, no toda la información entra a la base de datos. Después tenemos realmente una base de datos que te dice, bueno, está bien si se aceptan, si no se aceptan. Y realmente usamos muchas herramientas estadísticas para generar los mapas y las visualizaciones y ciencia. Y con esa información es que podemos hacer ciencia y conservación. Si no tuviéramos ese proceso, si solo tendríamos a gente que mete información, sería muy difícil usar esa información. Sería como un barril sin pies y cabezas y sería muy difícil tratar de meter la mano en ese barril y sacar algo que fuera realmente útil para la ciencia. Y eso es algo, la mayoría de, igual que muchas investigaciones, hay que tener este proceso en mente antes de ir al campo. ¿Cómo voy a guardar los datos? ¿Cómo los voy a colectar? ¿Cómo los voy a analizar? Etcétera. Nada más que estamos haciendo esto a nivel más macro, pero debe ser el mismo proceso que ustedes llevan con cualquier tipo de investigación. Y también tenemos participantes muy diversos, desde los que son súper competitivos. Y aquí les tengo fotos de algunos de los grupos con los que trabajamos. Aquí arriba están algunos de nuestros colaboradores en México. Abajo tienen algunos de nuestros colaboradores en Guatemala. Y también tenemos gente súper joven, usuarios súper jóvenes en eBird. Y algo que estamos, por ejemplo, tratando de cambiar, algo que pueden ver es que no hay muchas mujeres en estas fotos. Entonces, algo que estamos tratando de cambiar e incentivar, por ejemplo, al menos cuando estábamos en Guatemala, sí teníamos al menos 6 mujeres que fueron presentes, pero tratamos de no hacer talleres que no haya un poco más de equidad de género, por ejemplo. También hay muchas formas de colaborar. Tenemos nuestra plataforma en sí, pero algo interesante, no sé cuántos de ustedes han visitado el portal de eBird en Colombia, que realmente fue un logro bien grande,
vean que todos los colaboradores que están ahí están las organizaciones más potentes de las organizaciones grandes de aves, pero es algo bueno tener eso bajo una sombrilla también del Instituto Humboldt para que esa información, para que haya ese proceso de retroalimentación y que eventualmente ellos les puedan decir para qué se está usando esa información. Por ejemplo, teníamos una reunión en Guatemala una vez que estaba parques, estaban ONGs, estaban pajareros, estábamos hablando mucho de la conservación de las aves y estábamos mostrando algunos resúmenes para Guatemala. Y la gente al principio no sabía por qué estos guías, por qué están aquí en esta reunión. Entonces, pronto alguna gente les explicamos, sin ellos no tenemos datos si ustedes no tuvieran nada de esta información. Entonces, realmente es un trabajo que se hace en grupo, que se hace en equipo, y ese es uno de los bonitos resultados de trabajar con ciencia ciudadana, porque todo el conocimiento es valorado y realmente todo el mundo puede aportar. Y tenemos excelente gente que aporta datos en Colombia. Esta es una persona que no sé cuántos de ustedes conocen, pero es súper querida, José Castaño. Y algo interesante es que la plataforma, lo que queremos es que sí sea útil para la gente. Que cualquier persona que quiera ir a observar aves, ustedes pueden ver cuántas especies, listas, etcétera, pero también uno puede tener un acceso directo a guías locales. Si yo quiero ir a cierta localidad, yo veo, uy, esta persona ha mandado un montón de listas completas. Y vean que es listas completas, no es el montón de cosas incidentales, porque las listas completas son las que valen más para la conservación y la ciencia. Entonces ahí ponemos cuántas listas completas ha mandado la gente. Entonces sí estamos tratando de tener un beneficio mutuo realmente. Y por ejemplo, ¿qué es lo que podemos hacer con esa información? Sin analizar y sin hacer nada, podemos empezar a generar al menos un poquito de conocimiento científico. Entonces, por ejemplo, en el mundo real, en tiempo real, puedo ir y ver a dónde es que se han visto rupícolas, cuál es su distribución, cuántos que se encuentran en Venezuela, cuál es su distribución relativa con Ecuador, etc. Puedo empezar a hacer muchas de esas cosas solo visualizando la información. Y ahí puedo ver, uy, sí, podría hacer este tipo de pregunta, qué tipo de migraciones tienes, si uso los datos solo de enero, si los uso solo de otro mes, etc. Y así poco a poco vamos generando conocimiento científico. Y aquí tenemos la misma representación, pero es de Ilucicla mustelina. Y cuando vean que todas las partes grises oscuras es donde la gente va mandando información y el morado representa como la densidad de esa información que existe, a dónde se ha visto esa especie. Entre más rellenemos esos huecos, entonces ven que aquí nos falta mucho por rellenar, no de dónde se ha visto la especie, pero sí nos falta rellenar ciertos vacíos que existen en el país, de donde no tenemos información y dónde sí. Y eso no lo digo por beneficio mío, sino más bien para el beneficio de Colombia, para que se puedan generar mapas de distribución más exactos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con toda esta información? Algo en lo que el grupo que yo tengo y la gente con quien yo trabajo, colaboramos mucho en facilitar que otra gente la use. No solo queremos anidarla, incubarla y solo nosotros usarla, sino realmente queremos que se use. Este paper está accesible en bioRxiv, se llama. Mucha gente ahorita, antes de que el artículo salga publicado, están subiendo artículos en bioRxiv, donde uno puede ver, donde uno puede accesarlo antes de que se publique. Entonces, por ejemplo, esos son observaciones de Ilucicla mustelina y con esta información generamos un mapa de distribución, pero aquí tenemos todo el código en R, todo de cómo es que se filtran los datos, cómo es que se hacen los mapas. Aún si ustedes nada más quieren filtrar los datos y ver a dónde está cierta especie y filtrarlo de una forma en que no se puede hacer en la página web, aquí tenemos todo el código para que lo puedan hacer. Y vamos a empezar a dar más y más talleres. Yo tenía que dar unos talleres antes de
de la pandemia, pero cuando llegó la pandemia me tuve que ir de Colombia. Entonces no pude dar ciertos de estos cursos, pero la idea es que los empecemos a dar más a menudo. Entonces, esa es la parte de la ciencia ciudadana, y por eso el proyecto de IBER ha sido exitoso, porque no solo hemos recopilado un montón de información, sino que hemos generado bastantes resultados. Y eso es lo que es como un ciclo. Entre más resultados generemos, más nos apoyan para tener la plataforma que sea de acceso gratuito a todo el mundo, más información vamos a poder generar. Entonces, realmente es un ciclo en que todo el mundo se beneficia. Entonces, nosotros agarramos toda esa información y también usamos información, como les dije antes, sobre el esfuerzo que se está llevando a cabo, cuánta gente hay, cuántos minutos duraron. Y mezclamos esa información con información satelital sobre la calidad de hábitat, la elevación, por ejemplo, muchas diferentes cosas para generar los mapas de distribución que muchos de ustedes conocen. Entonces aquí podemos ver la migración, la abundancia relativa de Gloscicla mustelina, de toda esa información que todo el mundo manda, podemos crear este mapa. Entonces aquí, por ejemplo, pueden ver que durante la época de invernación, las concentraciones más altas están en la península de Yucatán. Y por eso tengo un proyecto ahí que tiene que ver con la selva maya, que está en la parte de México, un poquito en Belice, también la mayoría en Guatemala, porque podemos ver cuáles son los sitios más importantes para esta ave. Pero podemos resumir esta información también para generar distribuciones. ¿Cuáles son el mapa de distribución durante el ciclo de invernación? ¿A dónde son los sitios prioritarios para migración? Pueden ver que es la costa de Texas, Luisiana, Florida, pero también a dónde son sus sitios importantes de reproducción. Lo ideal sería tener al menos cierta de esta información, empezar a generar este tipo de mapas eventualmente para las especies en Colombia. Y no hay que tener esta resolución de semana por semana para las especies residentes. Esto lo hacemos porque se mueven mucho, ¿verdad? Pero lo ideal es empezar a tener ese tipo de información para ciertas especies. Y a veces la resumimos para definir sitios prioritarios. Entonces, cuando recopilamos esos mapas de distribución para todas estas especies migratorias que ven aquí a la izquierda, podemos ver, por ejemplo, que ciertas zonas como la península de Yucatán, ciertas partes de Honduras, en Nicaragua, estas aves pasan como el 60% de su ciclo de vida anual en esos sitios. Entonces, muchos de por ejemplo, el proyecto con café que tenemos, lo que les decimos a la gente es, si usted quiere seguir viendo estas aves desde su patio o si quiere escucharlas, piensen qué café está tomando, pero también piensen cómo poder apoyar iniciativas de conservación, porque sin los esfuerzos que se están haciendo en esos países en el sur, nadie tendría aves aquí ahorita en la primavera. Nadie regresaría de Sudamérica realmente. Entonces también podemos generar resúmenes como este. Aquí pueden ver un mapa de la diversidad de aves migratorias. Y las regiones más diversas en Colombia son como las regiones de altitud media, media alta, es donde hay mucho traslape con ciertos cultivos, como el café, por ejemplo, y otras zonas, pero es una de las regiones muy, muy importantes para las aves migratorias. Y esto realmente es lo que ayuda también a justificar que ciertos de los fondos de conservación que se dan para las aves migratorias se inviertan en estos sitios y no tanto en los sitios donde se acostumbra. ¿Qué también podemos hacer? Una colaboración que tuvimos con el programa de monitoreo de las Aves Unidas fue generamos, por ejemplo, un mapa de distribución de las especies importantes para el aviturismo de Honduras. Y eso fue parte del incentivo Red Plus en Honduras, donde ellos pudieron usar esta información
con las otras capas de información que usan, como a dónde hay acceso a carreteras, etcétera, para ver a dónde ellos daban prioridad de usar inversiones REDD+, por ejemplo, para proteger bosque y desarrollar proyectos de aviturismo. Entonces, ver a dónde es más crítico, dónde están esas especies que vuelven a los pajareros locos, a dónde están concentrados, a dónde tenemos que enfocarnos, apoyar ese tipo de desarrollo sostenible. Eso es algo muy importante y esta es la primera vez que se incluye información biológica como parte de este programa de priorización. También lo usamos para ver cuáles son como los sitios más importantes a nivel regional. Entonces yo hicimos un asesoramiento del estado de conservación de las aves de Centroamérica, un proceso que nos duró como 3 años, 4 años, y ese es un mapa de distribución de las especies más amenazadas. Básicamente, en conclusión, mitad de la avifauna de Centroamérica está amenazada. Y queremos seguir siendo líderes en turismo, pero si no hay aves, no hay turismo. Ahí es donde viene el ciclo de la conservación. Si no hay biólogos haciendo investigación para ayudar a que las aves se conserven, no hay aves, y si no hay conservación, no hay turismo, realmente, no hay aviturismo. Entonces aquí son 163 especies, son las más amenazadas. Hay como 500 especies en algún grado de amenaza y 163 son las más amenazadas. Y como pueden ver, hay un traslape muy grande entre las aves amenazadas residentes y también las migratorias. Pueden ver que una de las zonas más importantes también es la zona selva maya. No sé si se puede. Mi cursor no se puede. También la misma zona entre Nicaragua y Honduras, las tierras altas en Costa Rica. Todas esas regiones también son de interés para las aves migratorias. Y podemos muchas veces ver regiones y temporadas claves. Por ejemplo, aquí si queremos conservar 10, el 20, el 30, 40, 50% de la población durante la época migratoria, podemos ver que hay ciertos sitios donde podemos conservar 10 a 20% muy amplios y una de las zonas es la Sierra Nevada de Santa Marta para la reinita canadiense. Y realmente esa zona de Santa Marta es una de las regiones más importantes para la migración. Pero pueden ver que ahí está en la cordillera de los Andes de Colombia, es una zona súper, súper importante. Entonces, ¿cómo se usa esta información? También trabajamos mucho, la usamos para ver prioridades con aves playeras, por ejemplo. Hay un programa de becarios de aves playeras que tenemos en el laboratorio, que empezamos hace como 2 años. Y, por ejemplo, aquí pueden ver, esta es la costa de Baja California, que está México. Y uno dice, sí, esa especie está distribuida en varias especies. Aquí el Golfo de Fonseca en Honduras. Parece ser bastante importante para el Wimbro. También el Golfo de Nicoya y esta Costa Rica. Yo soy de ahí del puro medio, donde ven el país. Pero como uno se va fijando, uno empieza a ver a dónde realmente son los lugares más importantes para esta especie y es a lo largo de la costa de Chile. Y si tenemos un mapa común de distribución, no podemos ver estas diferencias. No podemos ver la magnitud de qué tan importante es Chile para esta especie relativo a Honduras y relativo a Costa Rica. Y esto ha sido información que nunca antes teníamos porque jamás íbamos a mandar a alguien a muestrear por todo Chile y por todo Honduras y por todo, nunca se graduarían. Pero usando la información de las ciencias ciudadanas cuando realmente podemos ver esto. Para tendencias poblacionales, también hemos empezado, este paper más bien acaba de salir, está ahora en Ecological Applications, y es algo súper interesante porque hemos logrado tener información espacial de tendencias. Casi siempre lo único que tenemos era la raya, la tendencia que viene a la par, que es desde 2008 la población declinó y después está un poquito aumentando, pero nunca teníamos el adónde. El adónde es muy, muy importante.
Entonces ahora podemos ver que más bien en las zonas más altas y en la región sureste, la población sí está aumentando. Pero hay ciertas zonas muy grandes dentro del núcleo de su distribución. Ahí es donde están los círculos rojos grandes, donde realmente aún está disminuyendo. Pero lo que es más preocupante es que en esa zona súper importante de Yucatán que les dije, en la Selva Maya, vean que la magnitud de la pérdida es más grande, es el doble. Vean que en vez de menos 15, el porcentaje realmente es menos 30. La magnitud es el doble, tiene la misma trayectoria porque es la misma población migrando, pero las pérdidas son más agudas en la zona sur. Y pueden ver que realmente no hay muchas regiones, casi no hay regiones donde está aumentando. Entonces tenemos problemas muy grandes, realmente tenemos que pensar cómo tratar de disminuir esas tendencias en las zonas de invernación. Y algo muy interesante es que, por ejemplo, ¿recuerdan el programa del Breeding Bird Survey que les mostré al principio, donde estaban todos los puntos rojos? Todo ese esfuerzo, que era un protocolo súper estricto, y ahí uno sí tiene que pasar como una prueba de buen pajarero para que lo logren admitir, etc. Tenemos básicamente los mismos resultados, usando datos de eBird que usando datos de ese proyecto. Realmente que es ciencia ciudadana, pero es mucho más estricto. Limita mucho, mucho más. Y vean que obtenemos básicamente los mismos resultados. Y esto es lo que muestra la validez de la información que están recolectando. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo lo usamos para la conservación, que ese es el enfoque mío, es generar metodologías para tener más información, pero si a nadie le importa esa información, realmente no es conservación. Si nadie la va a usar para nada, en mi opinión no es conservación. En un proyecto ahorita con el US Fish and Wildlife Service para mejorar los procesos del desarrollo eólico en Estados Unidos. Entonces estamos usando información de abundancia relativa temporal a lo largo de todo el año, invernación, migración, y también estamos viendo la proporción de uso, a dónde es que pasan más tiempo. ¿Y para qué estamos usando esta información? Cuando dan permisos de desarrollo eólico, por ley, no pueden afectar las dos especies de águila, en especial esta que es la más emblemática. Entonces hay ciertos lugares donde los incentivos para desarrollo eólico están en las condiciones adecuadas, pero no había información espacial para decir a dónde están las condiciones adecuadas, pero el desarrollo no es un riesgo grande para las águilas o para otras aves. Entonces estamos usando esa información conjunto con US Fish and Wildlife para realmente definir esa política de facilitar el desarrollo o que los permisos se den mucho más ágiles en las zonas donde ellos ponen menos riesgo a las aves, por ejemplo. Otra forma en que usamos la información es para crear procesos de lo que se llama conservación dinámica. ¿Qué es lo que no vamos a poder hacer para conservar todas las aves de Colombia? Comprar todos los terrenos donde se encuentran y decir que nadie los use. Eso va a ser imposible. Entonces, turismo es una forma de conservación dinámica. Hay un cierto uso durante ciertas temporadas, idealmente, en que sí se puede usar y otras donde se deja para la conservación. Por ejemplo, aquí son arroceras. Muchas veces lo que las arroceras hacen es que inundan donde después de que recolectan el arroz, lo inundan para que se pudra las raíces y después lo remueven todo. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Bueno, por ejemplo, estaban drenando todos esos lagos donde antes eran humedales naturales y los estaban drenando justo antes de la migración de las aves playeras en la costa en California, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Usaron es la información de dónde estaban las densidades más grandes de las aves. B, a dónde había una probabilidad muy alta de que sí había agua y por ende donde no iba a haber agua.
y básicamente cuál era el valor de mantener agua en ciertas fincas para la conservación. Entonces lo que usaron fue, les pagaron a los finqueros por hectárea y por mes a mantenerlas inundadas. Mantenga las inundadas un mes más y eso aumentó y tuvo un impacto muy significativo sobre la migración de las aves playeras. Ahorita también, este es un artículo que acaba de salir más bien, acaba de salir en la semana pasada en Diversity and Distributions, que unimos información del monitoreo que hicieron ellos muy puntual en los arrozales, que es esa zona que pueden ver ahí, el puro punto que es más amarillo. Usando los datos de eBird, uno puede tener un mapa de distribución bastante útil, pero si solo usábamos los datos de ese proyecto de monitoreo, vea que no podemos generar un mapa de distribución. No podemos predecir más allá, más afuera de nuestra área de estudio. Pero analizando los datos en conjunto, analizando los datos de eBird y los datos de estos puntos de conteo, realmente el mapa de distribución se mejoró un montón más. Entonces, muchas veces podemos contestar ciertas preguntas con los muestreos, pero esos muestreos son muy valiosos para informar tanto la distribución en general, pero también para poder hacer otras preguntas usando esa información que ya existe. Y, por ejemplo, podemos combinar toda la información y ahora tenemos un mapa de distribución mucho mejor para las especies de aves playeras migratorias que más le interesan para conservar en los arrozales, y ahora podemos realmente priorizar cuáles arrozales van a ser los más útiles y los que más sirven para invertir. También, como casi el último ejemplo, es que hay mucha política de aves amenazadas, cómo podemos influirla, porque muchas veces la gente no sabe que son amenazadas. Y ese es un ejemplo que es muy útil porque hicieron conteos, pueden ver que hay menos, pero nunca los habían analizado para mostrar una tendencia. Y eso no sirve para generar una ley. Uno no puede decir, conté 20, conté 30, eso no nos sirve para poder hacer leyes. Y si usamos información, porque es una especie colonial que se mueve mucho, vean que si hay una colonia cerca del punto de conteo, la población sube. Si la colonia se fue a otro lado, la población baja. Entonces lo que uno tiene es un sub y baja total, que es difícil argumentar que esa especie está declinando. Y si uno podía comprobar el decline, se podía poner en la lista de especies amenazadas, y lo que no podían hacer era cuando los arrozales, o más bien a donde cultivan el arroz, no es arroz, es el grano para el trigo, me da la palabra trigo, donde tienen el trigo cultivado, más bien cuando pasaban las máquinas grandes a arrancar todo el trigo, era cuando estaban reproduciéndose y mataban a todas las colonias. Entonces, si no se ponía en una lista de especies amenazadas, era legal hacer eso. Pero lo que nosotros hicimos es combinar datos de anillamiento, combinamos datos de éxito productivo con datos de eBird y pudimos mostrar que sí había un decline poblacional. Podemos mostrar que solo en los últimos 10 años había un decline poblacional de 30%. Se había perdido 30% de la población en los últimos 10 años. Pero también pudimos decir por qué. Pudimos decir que no era porque se estaban muriendo los adultos, etcétera, sino que era por falta de éxito reproductivo. ¿Y qué más impacta el éxito reproductivo? Eso, la producción del trigo. Y que realmente no se han rehabilitado muchos de los humedales donde esa especie se reproduce. Entonces, esta información que generamos fue la que se citó para, por fin, después de 14 años, se puso esta especie en lista de peligro de extinción y ya es ilegal poder aplastar y arrancar toda esta especie. Pero si uno no puede argumentar el por qué está declinando, solo decir que un barco se está hundiendo no es muy útil para salvarlo. Entonces tenemos que pensar muchas veces el mecanismo, el por qué. ¿Por qué se está hundiendo el barco? ¿Tiene un hueco?
Lo están jalando, y si uno no sabe esas cosas, va a ser imposible salvar ese barco. Esta forma de combinar fuentes de información ha sido muy útil, y por ejemplo ahorita tenemos un proyecto que está combinando los datos de eBird con los datos satelitales para tratar de ver, ahorita todo eso parece una población, pero lo que los datos de los GPS nos dicen, más bien esta es una población y esta es otra población. Y eso es lo que estamos usando para diferenciar los mapas de distribución en cuáles son subpoblaciones para ciertas especies. Y ya por último, cómo realmente mejorar la cantidad y la calidad de datos de ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana tradicional es, se hace un programa, los investigadores, hay gente que va a colectar la información y hay gente por ahí, quién sabe dónde, analizando todos los datos. Y esa es como la jerarquía típica, pero lo que nosotros estamos haciendo mucho más es lo que se llama el monitoreo participativo, la ciencia ciudadana participativa, y es un proceso más colaborativo de colectar y usar la información. Y eso es lo que estamos tratando de promover mucho más en proyectos, en especial en Colombia, donde todo el mundo realmente forma parte de ese proceso. Y es donde los ciudadanos, las agencias gubernamentales, la industria, la academia, grupos locales, todo el mundo colabora para monitorear y definir ciertos problemas y situaciones de interés común. Pero lo interesante para esto es que cuando todo el mundo se une para decir cuál es el problema, todo el mundo va a estar más de acuerdo para decir cómo solucionarlo. Y eso ha sido realmente un proceso muy bonito. Hay muchos ejemplos, no en aves, pero es más en pesca, en manejo de pesca. Entonces, por ejemplo, el monitoreo participativo se usa en vez del gobierno decir, hay veda, aquí ya no se va a poder pescar salmón. Los mismos personas de la comunidad monitorean cuántos huevos se están poniendo, cuántos salmones hay, y junto con las autoridades toman la decisión de veda y cuándo debe haber esa veda. Entonces, este tipo de procesos es el que tenemos que traer para las aves. El famoso, ¿ponemos playbacks o no ponemos playbacks? Debe ser una decisión. Si todos monitoreamos cuál es el efecto, cuándo sí, cuándo no, especialmente en la época reproductiva, no debería hacerse. Ciertas especies, no. Cuando es algo más colectivo, se vuelve menos un argumento y se vuelve más una decisión colectiva. Y este monitoreo siempre lleva a acciones de conservación, manejo más rápidas, aumenta capacidades locales, mejora la gobernanza. Y eso es uno de los proyectos en el cual Fernando está trabajando. Tenemos un proyecto de monitoreo participativo con aves y sistemas productivos. Lo tenemos en varios países, pero en Colombia lo tenemos en Jardín, y es con Selva, con la Universidad de Antioquia, con Humboldt, y se llama Nuestro Café, Nuestras Aves. Y realmente es un proyecto bastante lindo. Aquí está el famoso José, que les mostré antes. Tenemos un componente de investigación. Hoy no me dio chance de hablarles sobre nuestras herramientas de análisis de bioacústica, que cualquiera de ustedes puede tener una licencia de Raven gratis. Yo creo que se comunican con Fernando. Fernando se comunica conmigo. Si hay una hoja de Excel donde están los correos, podemos autorizar para que puedan usar este programa que ayuda a analizar las grabaciones. Pero también tenemos un componente de educación ambiental que se llama Amigos de las Aves y de Café. También de un componente de monitoreo participativo. Estamos enseñando también a los productores mismos y a sus familias la observación de las aves y cómo colectar información de las aves. Y también estamos con el SENA certificando guías. Y toda esta información que se genera es toda la información que se usa para ver cuáles son las prácticas que se están haciendo con el café que más van a beneficiar las aves y cómo podemos promover ese tipo de prácticas. Pero si yo y solo Fernando fuéramos los únicos que estuviéramos haciendo investigación tradicional y colectando información, jamás nadie terminaría la tesis y jamás nadie pudiera realmente generar resultados que fueran útiles realmente. Entonces, la ciencia ciudadana y la ornitología es la más factible que hay, y realmente
eBird es una de las herramientas que nos ayuda como plataforma para que esto sea una realidad. Lo que les invito es que la aprovechen de muchas formas, tanto contribuyendo y viendo que esta información es súper válida y que hay prácticas para que se pueden hacer como observadores para mejorar y que esa información sea más útil, tanto como estudiantes y profesores para que puedan ver, uy, ¿cómo puedo yo usar esta información? ¿Cómo pueden mis estudiantes usar esta información? Porque realmente es lo que se necesita. No tenía el del Global Big Day de este año, pero me gustó mucho, mucho el diseño, se lo hubiera pedido antes. Pero Colombia tiene la participación más grande, tiene tanta información. Todavía nos falta mucho por recopilar, pero hay mucha información y realmente hay que ver cómo palanquear este esfuerzo, este interés en eBird, es realmente este sentimiento tan colaborativo para que sea beneficioso para la conservación de las aves mismas que estamos registrando. Y por último, que la estadística es súper fundamental. Y que si están estudiando, no traten de solo pasar el curso, pero lleven todos los cursos que puedan y adicionalmente, porque uno no puede llegar realmente a ser biólogo si uno no sabe qué dicen los datos. Recolectar información, de eso no trata nuestra profesión. Nuestra profesión trata de que esos datos sean científicos y que se generen resultados. Y eso es imposible sin la estadística. Y es una de nuestras herramientas más poderosas que tenemos. Y si no, solo estamos recopilando información y nunca vamos a poder decir mucho más allá de lo que es, de lo que se necesita realmente. Y con eso termino. Y no sé si fue demasiado rápido, pero gracias por escuchar y si quieren podemos contestar preguntas. Uy. Viviana, muchísimas gracias por tu charla, estuvo reveladora. Muy chévere, en serio, pues todo lo que se logran con los datos. Entonces, no sé si hacemos pues las preguntas, persona que quiera hacer alguna pregunta puede hacerla directamente, pues ya que no hay tantas en el chat. Sí, sí, quiero decir que queda pendiente mi viaje a Nariño. Uy. Entonces, ¿cuál hay una en el chat? Viviana, buenas tardes. Uh-huh. Gracias por la presentación que nos has hecho y bueno, a mí también me generó bastantes inquietudes y voy a empezar por una sencilla. ¿Cómo, creo yo que es sencilla, cómo vincular en proyectos de ciencia participativa comunidades para hacer estudios de genética que acompañen decisiones de conservación? Ahí es donde tenemos que ver el gradiente de la ciencia participativa. Por ejemplo, desde el punto de vista en la genética calza un poco más hacia la investigación que hacia un proyecto que se puede escalar a veces. Una de las formas que yo he visto es el turismo, por ejemplo, o donde hay conflicto, donde hay la oportunidad de turismo, por ejemplo, con el oso andino, pero también un impacto sobre la ganadería, etcétera. Tiene que haber un interés común, una motivación común para recolectar las muestras, por ejemplo, de pelos. Es más difícil recolectar sangre, en mi opinión, y también sería un poco difícil tener un proyecto de ciencia ciudadana que recolecte plumas. Pero algo que se podría hacer, por ejemplo, sería, si hay ciertas especies que se están cazando, ver cómo tratar de aprovechar esa actividad para poder generar cierta información. Pero ahí es donde la línea de que uno tiene investigación y se requieren realmente ciertas habilidades y no es información que se puede guardar a donde sea, que se puede recolectar masivamente. Son muy específicas
los grupos taxonómicos y el tipo de muestras que se pueden recolectar con la ciencia ciudadana, en mi opinión. No sé si eso contestó tu pregunta. Pues en cierta forma sí, lo que pasa es que soy un convencido de que, bueno, realmente uno involucra comunidades y soy un convencido de que efectivamente uno debe participar con ellos en los estudios, ¿sí? No solamente lo que usted nos decía sobre llegar hasta la comunicación o el taller, sino también de intentar diseñar con ellos, pues, la investigación en sí, ¿ya? Sin la ayuda de la comunidad, en muchas ocasiones, y en un país como este particularmente, me imagino yo que en otros también tendrán sus particularidades, estaríamos llamados al fracaso para lograr conseguir los objetivos dentro de un proyecto de investigación. Pero usted me abre los ojos con respecto al tema de la colecta, ¿sí? Usted también nos decía hace un instante en su charla que quien participa desde la ciudadanía, desde la comunidad como tal, no es nuestro ayudante de campo, pero sí es importante la visión que él tiene o ella tiene en torno a por dónde transita los especímenes, en qué época es fructífero un árbol, por ejemplo, que sea llamativo, etcétera. Y eso nos permite a nosotros, obviamente, poder tomar decisiones en el momento de realizar jornadas de campo y toda esa cuestión relacionada con métodos de trabajo en campo. Pero desde el punto de vista genético, claro, hay ciertas cuestiones y a mí me preocupa que muchas decisiones en conservación, me sigue preocupando, se toman sin tener en cuenta la información genética como tal, sin tener la evaluación del efectivo poblacional de los individuos como tal, sin tener en cuenta, bueno, procesos. Usted mostraba hace un instante lo de Yucatán y en automático yo al ver el mapa dije, allí lo que está ocurriendo es un cuello de botella, ¿sí? ¿Y qué puede estar causando el cuello de botella? Pues evidentemente es una zona donde el turismo ha crecido de manera impresionante, desbordada, donde hay edificaciones, nuevos hoteles, etcétera, etcétera, y todo eso seguramente tiene un impacto sobre el ambiente y sobre el ambiente que particularmente explotan ciertos grupos de organismos. Entonces, me deja el sinsabor en ese sentido de cómo nosotros poder vincular más al ciudadano común y corriente para proyectos en donde podamos, obviamente, utilizar herramientas también de la genética que apoyen conservación, ¿sí? Es que lo que quise decir que no eran asistentes de campo, no era que no contribuyen información, sino que la ciencia ciudadana no está hecha para que nos ayuden a un proyecto de investigación en sí, sino que el proyecto en sí tiene que ser diseñado desde el principio con ese lente de ciencia ciudadana. Entonces, si hay uno que es de genética que se llama Genoscape. No sé si has escuchado del proyecto Genoscape, que usa un poco, es un poco de ciencia ciudadana, pero lo que usa son las redes de MOSI, de anillamiento, de estaciones de anillamiento, que tienen su protocolo, y la gente colecta plumas y esas plumas se usan para análisis genéticos. Pero, por ejemplo, esa conexión, los tomadores de decisiones, muchas veces no es la gente que colecta la información a ciertas escalas. Entonces, cuando uno diseña un proyecto de ciencia ciudadana, es viendo a ver, no es nada más porque uno involucra a alguien de la comunidad, sino que tiene que tener cuál es el beneficio, el interés de ellos que uno está contestando, mientras uno también está contestando el interés científico de uno. Porque la motivación para que sepan de la genética, habría que tenerla clara. ¿Por qué quieren saber de la genética? Para peces a veces, hay un proyecto que estoy involucrada a ayudar a diseñar con peces migratorios de la Amazonía, y ahí es donde todo ese proceso de que hay preguntas científicas dentro del marco del proyecto de Ciencia Ciudadana, pero cómo balancear tanto el conocimiento de los participantes, pero también sus intereses, y de ahí es donde viene ese balance. ¿Por qué les va a interesar la información genética? O si hay algún beneficio que no esté relacionado con la genética, que les va a servir a ellos
por qué van a participar, por qué alguien va a querer participar. Entonces de ahí no es que la pregunta no es interesante, sino que tiene que, se diseña de una forma diferente, pero siempre se aporta el conocimiento. Para mí, que una de las personas que más me ayudó para mi proyecto de tesis de doctorado sí fue la gente local que vive ahí, que saben mucho más que uno de qué es lo que come, cuándo es que lleguen, a dónde hay que muestrearlos. Eso siempre es importante, pero es más de en qué se van a beneficiar si no es un beneficio económico. Si uno no se contrata un asistente. Sí. Qué pena, Viviana, ahí me tomo un poquito la palabra para que hagamos Sí. las preguntas en orden. O sea, vamos a tratar de que si puedes levantar la manito y así pues sabemos quién viene, ¿sí? Bueno, primero antes de la pregunta del profe, había una pregunta directamente en el chat de Lucy. No sé si Lucy ya también levantó la mano, de pronto la quiere hacer prendiendo el micrófono o la leemos. Sería más chévere que de pronto la hicieran así con el micrófono o inclusive prendiendo la cámara para que sea como más interactiva la cosa. Hola Lucy, te escuchamos. Bueno, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes. Te escuchamos muy pasito. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Un poquitito. Un poquito suavecito. Viviana, buenas tardes, gracias a Sonora, excelente charla. Yo quería hacerle una pregunta relacionada con los acuerdos de conservación. ¿Cómo es la articulación con Cornell o con Cornell respecto a los acuerdos de conservación y con los proyectos comunitarios, con los campesinos en determinada región? En el caso de nosotros, por ejemplo, estamos iniciando un proceso de investigación con una con una especie vulnerable, pero pues los rubros no son los mejores. Entonces, ¿cómo pudiera ser ese acuerdo cómo se pudiese articular esos acuerdos de conservación de especies que de pronto realmente se están viendo amenazadas y que hay gente como nosotros que queremos empezar a hacer esos procesos de rehabilitación o de conservación para esas especies con la ciencia, con la participación de la ciencia ciudadana? Y la segunda pregunta es, ¿cómo hacen esa articulación donde ustedes capacitan a los guías con el SENA? Gracias. Sí, no, muchísimas gracias por la pregunta. Nosotros no somos una organización que tiene como sedes o capítulos, y lo que hacemos más que nada es trabajamos con socios. Entonces lo que tenemos por medio de, o sea, proyectos o por medio de eBird, tratamos de apoyar en lo que más podamos, porque realmente, si tuviera un clon, si todos nos pudiéramos clonar, tendríamos más capacidad, pero son pocos los proyectos específicos que tenemos. Este de café es más por una iniciativa grande, pero lo que sí tenemos es un programa de becas para proyectos que tal vez sean más alineados, que se llama Celebrar Aves Urbanas. Y Celebrar Aves Urbanas tiene un programa de mini becas. Entonces esas mini becas son más para actividades comunitarias. Porque ya a nivel de investigación, lo que apoyamos más es a nivel de posgrado. Son proyectos más de ornitología. Pero sí tenemos ese programa de mini becas para apoyar proyectos comunitarios. Y ahí ese es dentro del programa de educación ambiental, que tenemos eso más. Entonces no tenemos una forma, porque realmente el laboratorio es parte de la universidad y es muy difícil tratar de sacar a la presidenta de la universidad a hacer acuerdos. Entonces no tenemos muchas vinculaciones, y lo que más hacemos, por ejemplo, la organización Selva, mi mamá llamándome, perdón, decirle que no me interrumpa. Básicamente, tengo que escribirle aquí, dando una charla. Si no me llama 10 veces seguidos. Básicamente lo que sí
nosotros tratamos de apoyar a entidades nacionales y locales, más que nada nacionales, para que puedan seguir apoyando otros grupos, porque realmente somos pocos los que trabajamos en América Latina. Entonces no tenemos realmente muchas articulaciones específicas con diferentes proyectos, pero sí recomendamos que hablen con nuestros socios, porque si podemos ayudar de alguna forma con festivales o ciertas cosas así, sí lo hacemos. Con la capacitación y articulación con el SENA, lo que hemos tenido una serie de reuniones. Trabajamos, yo ayudé, estaba colaborando mucho con la Conavio México, que es como el análogo del Humboldt pero en México. Y lo que hemos estado haciendo, hay 2 personas que lideraron mucho el programa de monitoreo comunitario que ellos tienen, que tiene más de 600 participantes ahorita. Es una red de puros monitores comunitarios, más que nada en el sur de México. Y esas 2 personas han trabajado mucho en capacitar guías oficialmente, y lo que hemos tenido es una serie de reuniones con ellos y de acuerdos para ver a dónde nos alineamos, dónde podemos nosotros capacitar en liderazgo, capacitar en las herramientas de eBird, cómo pensar en ética, la ética de ser guía, ciertas cosas, y incorporarlo dentro del currículum de ellos, y que también ellos puedan aportar ciertos entrenamientos para nosotros capacitar a guías locales. Y lo que estamos pensando es, más que nada, aportar recursos donde esto se pueda replicar en otras áreas, básicamente. Muchas gracias, muy amable. Claro. Gracias. La siguiente persona que había levantado la mano era Néstor P. Si quieres, Néstor, conectas tu micrófono y te escuchamos. Néstor. Aló, aló. Te escuchamos, Néstor. ¿Me escucha? Bueno, primero pues felicitar a Viviana por la charla, a Sonora por el espacio tan chévere que nos brinda. Y la pregunta va un poco relacionada a lo que comentabas del proceso de retroalimentación de la plataforma, un poco para asegurar la calidad de los datos. Y también un poco a lo que comentabas de que cada vez son mucho más los observadores de aves, o bueno, de los participantes nuevos en la plataforma. Y también como pues es sabido que cuando estamos empezando en este proceso de observación de aves tenemos como dificultades para hacer algunas identificaciones, incluso que no son, o sea, dentro de especies comunes en las mismas localidades. Entonces es como para preguntarte si de pronto se ve que en algún momento ese proceso de curación de datos pueda llegar a como a un colapso, a que no responda lo suficientemente rápido a cómo está respondiendo la cantidad de gente que está ingresando los datos, algo así. No sé si me hice entender. No, claro que sí. Imagínense que fue en el 2007 que eBird se hizo global. Y era como un experimento, a ver si alguien manda información de otros países. Lo que se ha hecho es como una mezcla de, ahorita como la red de revisores, y cada país maneja sus revisores y sus filtros. Cada país lo maneja, depende del liderazgo de cada país realmente. Y nosotros imponemos ciertos filtros generales, pero claro, porque soy de Costa Rica, yo estaba mucho más involucrada en ese proceso, y ahí sí hemos añadido muchos más revisores, hemos realmente redefinido muchos de los filtros, hemos tenido muchas reuniones para organizarnos. Entonces ahorita lo que tenemos es más revisores regionales, y cada región tiene un coordinador y después hay un coordinador general. Entonces ese tipo de cosas nos ha ayudado mucho como a mantener mientras este crecimiento es así. Pero en paralelo, ya hace 2 años hemos venido como piloteando ciertas herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo,
y también ciertas herramientas para definir los filtros de una mejor forma, porque siempre vamos a necesitar a la gente. Y yo creo que cada país va a necesitar su gente para ciertas cosas, para definir ciertas pautas, para realmente estar atentos de los cambios, pero sí hay muchas cosas que podemos automatizar y esas las que hemos tratado de... Vienen en desarrollo ya vienen 2 años y yo creo que ya al finales de este año, el próximo año, ya van a empezar a salir. Las cosas se prueban mucho, mucho, mucho acá hasta que las rompemos y no las podemos romper más y después las soltamos al público. Pero ese es un reto bien grande que hemos venido anticipando y hay todo como una inversión en minimizar el requisito humano, pero también que todavía es un proceso que no elimine ese componente totalmente. Vale, muchas gracias. Gracias, Néstor. La siguiente persona es Fernández. El señor Fernández, ahorita tenía prendida la camarita. Que sale como Vivi Fernández, pero me Sí, imagino sí, que... es mi hija. Es mi hija, pero bueno. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Hernán Fernández. Yo soy producto como de esa ciencia ciudadana porque hace muy poco ingresé al tema de las aves. Yo soy músico y también estoy en Antocéfala, la Asociación de Aves del Tolima. Entonces, apliqué para poder pertenecer a un curso de informadores en aviturismo, que lo terminamos hace poco, de la ruta de Andes Orientales. Y pues tuve la fortuna de que pues, en mi urbanización, Lady D, nosotros estamos desde el 2014 tratando de mejorar una ronda hídrica. Ahí hemos sembrado muchos árboles, un sendero. Lo último que hicimos antes de esta situación fue sembrar árboles en una parte para ver si en un periodo de tiempo las aves pues tienen ahí su dormitorio, digámoslo así, para que crezcan muchos árboles. Bien, ganamos el proyecto de conservación, un acuerdo de conservación para hacer en la ronda hídrica de toda una comuna, involucrar a más presidentes, porque yo soy presidente de la Junta de Acción Comunal, y involucrar también a esas personas en el tema de las aves. La pregunta mía radica en que, pues, a veces se encuentra, nosotros queremos preservar el hábitat de la Eufonia consigna, o Eufonia del Magdalena, y encuentra uno pocos resultados en cuanto a dónde ha habido el avistamiento de la Eufonia consigna. Entonces le toca a uno salir sobre el terreno a buscar la Eufonia consigna. Y pues gracias a Dios la encontramos y pudimos plantear el acuerdo. Entonces, como músico quiero hacerle una pregunta. Se han realizado estudios de ciencia ciudadana en cuanto a distribución de una especie determinada por su canto, porque, por ejemplo, uno encuentra en Iber cantos de alguna especie, pero es de Costa Rica o de Panamá, pero aquí de cerca de donde vive uno no los encuentra. Entonces, ¿cómo está haciendo Cornell para incentivar a las personas para que hagan sus grabaciones, para que uno pueda bajar esos datos y comparar de pronto los cantos de los que viven aquí cerca a nosotros, a los que son un poco diferentes a los que hay en otros sitios, en otros países? Y lo último es que, pues, ¿cómo hace uno para lo que hablaba usted de celebrar las aves urbanas, una actividad comunitaria? ¿Cómo hace uno para acceder a esa actividad? Qué pena, también está timbrando el teléfono. Eso es todo, eso es todo. Muchas gracias. Sí, lo interesante es que ahora tenemos la biblioteca que se llama Macaulay, la biblioteca Macaulay, que no sé si has visitado la biblioteca de sonidos.
Entonces, en la biblioteca de sonidos, ahí uno puede al menos verlos, y hemos unido la base de datos de fotos, de sonidos y de aves, ya todas están bajo la misma plataforma. Entonces, los incentivos son diferentes, y yo no trabajo tanto con los incentivos, porque los incentivos para tener las listas son geniales, pero ¿cuáles son los incentivos para que la gente suba fotos o suba grabaciones? Cuando sube listas de eBird, yo creo que lo están haciendo más que nada por concursos. Pero están las grabaciones que uno le toma a la especie, y como decís, yo sé que un pájaro campana es de la zona más norte de Nicaragua y Costa Rica, y no de una zona sur por el canto. Cuando uno ya aprende esas diferencias, uno dice, no, sí, ese es un soterrey de aquí, no es de la bajura, sí tienen su dialecto. Hay ciertas especies que no, que nacen ya, es innato, pero las especies que aprenden sí tienen ese dialecto. Y también hay ciertas especies que esa diferencia en canto no es una diferencia genética. Pero hay otras especies que ese canto diferente sí tiene una diferencia genética relacionada en sí. Y muchas de esas especies que sí es genético se han separado, por ejemplo. Es algo que es difícil de mapear, pero tenemos un centro de conservación de la bioacústica también. Y ellos están un poco relacionados con lo que es la biblioteca de Macaulay, pero lo interesante es que, por ejemplo, ellos ahorita están viendo cómo facilitar que uno pueda decir, quiero todos los cantos de esta ave y bajarlos, porque uno dice, ¿qué formato? Y los formatos son muy pesados de los cantos. Entonces, si es solo la visualización, qué programas se usan, entonces eso es algo que estamos pensando, pero al menos uno puede entrar a la página y filtrar por especie y ver todos los cantos de esa especie, y uno puede ahorita bajarlos uno por uno, pero sí crear una bola de datos, cómo lo visualiza, cómo lo ve la gente. Esas son herramientas que estamos empezando a considerar, pero sí, al menos le invito a que vaya a la página de Macaulay y que filtre los cantos por especie. Y igual en la página de Cornell, uno busca celebrar aves urbanas y uno busca mini becas. Y ahí va a venir toda la información de cómo aplicar para las mini becas, porque si un proyecto con cantos y conservación de alguna ave medio endémica, cosas así, es el tipo de proyectos que ellos apoyan mucho. Entonces la invitación. Gracias. La siguiente pregunta la tenemos ahí en el chat, que la hizo Source Birds. De pronto, si ella quiere de pronto conectar el micrófono para que yo no la lea, o pues si quieres la podemos leer también, aunque vuelvo allá te digo. Hola. Hola, Vivi. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Estuvo súper chévere la charla. Y bueno, lo que preguntaba es en términos, digamos, de la incidencia que la ciencia ciudadana ha tenido en la política pública allá en Estados Unidos para tomar, pues, como acciones de conservación, es decir, qué tanto peso tienen estos datos de ciencia ciudadana, y si realmente, pues, quienes toman esas decisiones se han basado, pues, en estos datos, y qué consejos nos das para Colombia, pues, porque acá obvio funciona muy distinto y hay que salvar muchas otras cosas para que pase algo respecto a conservar ecosistemas o conservar sí, pues lugares importantes para las aves. Entonces eso, como qué consejos nos puedes dar al respecto, es como la pregunta. Hace 5 años, esos datos de eBird no se usaban para ninguna toma de decisiones a nivel de gobierno. Eso fue que empezamos la validez de los datos de ciencia ciudadana como datos científicos ya existe. Pero sí nos ha tomado mucho en América Latina para realmente llegar a esa validez, porque
muchas de las decisiones que tomamos muchas veces no están basadas, es más de análisis espacio-geográficos con GIS, con SIG, y hay muy pocas decisiones que yo conozca que se toman realmente con análisis estadísticos de datos de vida silvestre. Son muy pocos los que llegan realmente a informar la política, ciertas políticas. Casi siempre es una lista de especies que está amenazada en tal lugar, es un lugar muy diverso, hay mucha cobertura forestal, hagámoslo un parque. Pero no es basado en tendencias, no es basado en ningún monitoreo. Realmente han sido lo que son colaboraciones y realmente poder defender los resultados estadísticamente. Entonces yo conozco muy bien a la gente del USGS o US Fish and Wildlife, entonces es más con colaboraciones con ellos, discusiones del rigor estadístico, el rigor científico, y por eso se han usado esas informaciones, pero eso es más a nivel de colaboración. Pero aún allá ha costado. Aquí ha costado. En mi propio país, no sé, yo no lo he logrado todavía. En Colombia, yo creo que más bien vamos más avanzados. ¿Por qué? Porque Humboldt es el que genera información como biomodelos. Humboldt tiene que generar ese tipo de información para el país, como resumirlo, cuáles son ciertos ecosistemas. Y en eso estaba trabajando yo un poco con ellos cuando me tuve que ir de Colombia por la pandemia, pero yo lo veo más factible si trabajamos en conjunto a generar esa información. Entonces, es más poder generar información válida y poder visualizarla de una forma que sea útil también para la toma de decisiones. Si uno presenta un mapa y le dice, vean, aquí están esas especies muy amenazadas y aquí también está el valor del aviturismo y hacer a la gente también entender que pueden tener esas especies, traer a todos los turistas, pero si no se invierte en conservarlas y ellos no las ven fácilmente cuando vienen, no van a regresar. No se va a convertir en un destino aviturístico como debe, porque va a ser muy difícil ver estas especies. Pero yo sí lo veo un poco más factible en Colombia, si se empieza a generar información utilizando los datos de eBird, pero desde a nivel de universidad y a nivel de institutos gubernamentales. Casi todo el mundo en las universidades debería estar usando esos datos para generar tesis. Eso sería, yo lo veo como lo más factible. Gracias. Gracias. Bueno, hay otra preguntita también en el chat de Carlos López. De pronto, si él quiere conectar el micrófono, también la puedo leer. Carlos López Ardila. Bueno, lo voy a leer. ¿Cómo podemos gestionar este tipo de charlas para que las comunidades conozcan más a fondo todos los beneficios que generan cuando se animan a crear ciencia ciudadana? Bueno, va a estar grabada, por ejemplo, como dije, si yo pudiera clonarme lo haría, para poder a mí me encantaría pasar todo un año paseando por Colombia, yendo a diferentes lugares. Lo que más la motivación más grande que lo tiene uno analizando datos ahí enfrente de él día tras día es de poder interactuar con la gente y realmente conocer cara a cara a la gente que está enviando los datos, escuchando experiencias. Ya eso sería mi sueño. Si alguna vez me pensiono, eso es lo que voy a hacer. Pero hay mucho talento local también que está empezando a hacer eso. Por ejemplo, Fernando para su tesis va a empezar a usar estos datos. Tenemos mucha gente también en Selva que está haciendo esto. Entonces yo pienso que lo que tratamos de hacer es, por ejemplo, ahora es más fácil hacer este tipo de charlas en línea, pero también cuando hay festivales o cuando hay, por ejemplo, congresos, el laboratorio siempre trata de mandar a alguien, siempre tratamos de mandar a algún representante a que vaya a compartir esas experiencias, porque para mí es lo más importante y fundamental, especialmente, por ejemplo, ir a lo más profundo de ciertas regiones. Cuando fuimos a la Reserva Maya,
fue como 1 hora en calle Lastra, etcétera, y mostrarles que los esfuerzos que estaban haciendo ellos en esa comunidad, metiendo información, pero más que nada protegiendo ese bosque, en unos lugares más importantes para todo el continente, no sabían eso. Que sin ellos, nadie en Norteamérica tendría aves migratorias. Y eso les dio mucha motivación. Y sí, a mí me encantaría tratar de transmitir esos mensajes lo más que pueda, pero también hay bastante gente a nivel de país que está conociendo ese tipo de información y que mi esperanza, cuando termine maestrías y otros estudios por ahí, es que puedan también compartir este tipo de conocimiento con otras comunidades. Gracias, Viviana. Bueno, la siguiente persona que había levantado la mano era Eric Gutiérrez. Si quieres conectar el micrófono. Tranquilos que, bueno, vamos a ir al máximo también por el tiempo de Viviana, pero yo creo que también si nos quedamos sin espacio de preguntas, yo creo que Viviana nos puede dejar el correo y pues esas preguntas también se pueden solucionar por este medio, así que no desesperen. Adelante, Eric. Buenas tardes, muchas gracias Viviana por tu tiempo y a Sonora por hacer esta charla posible. Bueno, te cuento que yo trabajo en Impulso Aviturismo, acá en el Socorro Santander. Entonces, yo he creado unos hotspots, uno que es en la Villa Olímpica, un lugar público, y también un señor me pidió de una finca que él tiene alojamientos rurales, muy bonito el lugar y todo, él me pidió que hiciera un hotspot también ahí para él. Entonces yo lo creé. Entonces yo quiero saber qué repercusiones tiene crear hotspots de interés en Iber de algunas reservas, fincas o parques de recreación. ¿Podría ser positivo o negativo para, digamos, análisis de datos? ¿Puedo seguir haciendo cosas así o mejor me abstengo? Me tienes más como intuición estadística de mucha gente con quien trabajo a veces. Porque los hotspots sí son como nuestro... Es muy difícil analizar datos de los hotspots. Y lo que vamos a estar haciendo es poco a poco, cuando es un hotspot que abarca un área muy grande, por ejemplo, hay gente que ha hecho hotspots para un parque nacional. Eso no le ayuda ni a los que están manejando el parque ni a nosotros porque no sabemos si esa lista fue de ahí o si fue de 100 kilómetros más allá, cuando el parque es muy grande. Ahorita hay una función que se llama yard lists, por ejemplo. Si uno pone un hotspot en que uno dice, es esta localidad aquí pequeña. A veces ayudan a traer turistas, pero poco a poco lo que se va a hacer es más un resumen de ciertas áreas para que sea más una superficie de riqueza y de información y menos estos puntos, porque realmente lo que estamos haciendo es creando un sesgo, ¿verdad? Estamos creando un sesgo y aquí se ve y allá no se ve. No, realmente es que aquí hay un hotspot donde todo el mundo tira las listas y allá no. Entonces, lo que yo recomiendo más bien es mandar muchas listas de esos lugares o tener ciertos sitios puntuales donde se mandan listas. Por ejemplo, si yo siempre mando uno del patio de mi casa. También hay una ruta donde un sendero, donde uno siempre manda ese mismo sendero cada vez que uno hace esa ruta. Porque la mayoría de turistas no se van por hotspots, sino la mayoría de gente lo que hace es, quiero ver esta especie. Busca el mapa de la especie y ahí sí salen todos esos puntos, no salen los hotspots. Salen los puntos donde más se ve esa especie. Entonces, si vos tenés, yo voy a esos lados y aquí tengo mis puntos personales, aunque no sean públicos, sí se va a ver que vos viste esas especies que a la gente le va a interesar. Y sí se va a ver como esa riqueza de ese sitio, aunque no se vea visualmente por hotspots. Sí va a salir esa información. Entonces, yo recomiendo más hacer puntos personales que sigues mandando información y listas bajo esos puntos, porque si salen especies interesantes, la gente va a ver, uy, esa especie se vio hace una semana ahí. Ahí es donde yo quiero ver quién la vio y ahí ven tu nombre, por ejemplo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Eric, por esa pregunta y que quede grabada. La siguiente persona que había levantado la mano fue Laura.
Si quieres, Laura, puedes conectar tu micrófono. Hola Viviana, buenas tardes. Bueno, mi pregunta va más para el programa de soluciones costeras. Yo estoy haciendo una maestría en manejo costero integrado en el Uruguay, pero soy colombiana, soy de Sonora, soy santanderiana. Y pues hace poco vi el programa de soluciones costeras y quisiera saber cómo ha sido el proceso para involucrar a los diferentes actores en, bueno, y, o sea, si se puede, bueno, no sé cómo preguntarlo bien, pero ¿qué alcance ha tenido ese programa en el Pacífico colombiano, sabiendo que los actores, que la particularidad de los actores en Colombia es muy diferente por el conflicto o la violencia que se ha generado en el Pacífico colombiano? Entonces, ¿cómo ha sido como ese proceso para involucrar a los actores en esos puntos donde están los proyectos de soluciones costeras en Colombia? Sí, ese es uno de mis proyectos favoritos. Tomé como 3 años diseñando el programa. Es una de las es como ver un pajarito crecer, eclosionar y salir volando. Y nosotros no hacemos nada. Realmente lo que hacemos es ponemos los recursos y apoyamos a que las personas mismas hagan esa articulación y a que las personas mismas propongan sus proyectos. Entonces, ahorita tenemos 2 proyectos en Colombia, en el Pacífico, y es algo muy interesante porque, por ejemplo, el becario Johan, él fue el que pasó el tiempo con las comunidades. Él fue quien hizo las articulaciones con el Ibermar, por ejemplo. Realmente son los dos, el otro becario que tenemos, Richard Johnson, son ellos los que han hecho eso. Si nosotros podemos ayudar en apoyar, o si necesitan algún socio, o si necesitan conectarse con alguien con quien no están conectados, nosotros ayudamos, pero más bien son ellos los que proponen eso y realmente han sido bastante exitosos, porque es gente muy motivada que lleva mucho tiempo trabajando en esos temas, y por ejemplo Johan lleva mucho tiempo con esa comunidad, y es una comunidad que ya estuvo desplazada por el cambio climático. Entonces es interesante porque las zonas que queremos proteger para las aves playeras son las mismas que queremos proteger para la gente. Entonces él tiene un proyecto muy, muy bonito modelando el oleaje, porque no es realmente el nivel del mar, sino es la intensidad del oleaje que causa la erosión, que ha causado el desplazamiento. Él más bien acaba de ganar una beca Fulbright y él se va a venir a sacar el doctorado a Cornell para seguir trabajando en esos temas con la Escuela de Ingeniería. Pero es él el que hizo todo eso, y yo nada más me veo como, él trae los ingredientes, yo pongo la olla, prendo el fuego y le ayudo a cocinarlos, pero realmente son las ideas de ellos, no son las de nosotros las que apoyamos en soluciones costeras. Entonces, si alguien tiene una solución en mente y hace esas articulaciones, nosotros ayudamos en lo que podamos, pero sí se han logrado 2 proyectos muy, muy interesantes en Colombia. Gracias. Claro. Gracias. Bueno, la siguiente persona que había escrito en el chat fue Néstor. Si quieres, Néstor, nos puedes conectar el micrófono para hacer la pregunta y luego le damos la palabra a Juan Sebastián. Claro, sí, si vamos bien de tiempo. Yo creo que tal vez la de Juan Sebastián es la última, porque si a la hora de aquí yo sí tengo que ir a comer con mi mamá. No se me estaba llamando. Néstor, te escuchamos. Gracias. Hola Viviana, muchas gracias por la charla, muy chévere no verte. Tengo una pregunta respecto a los datos de Global Big Day. Estoy en este momento analizando datos relacionados con preparamos mapas, cuando pues, uno analiza la dinámica fecha a fecha,
creo que en el Global Big Day es un poco problemático. Entonces quisiera saber la escala regional, cómo va manejando este tipo de información, porque esto es una información nueva y muchas veces la curaduría de datos se desarrolla por cuestiones de competitividad y demás. Simplemente da curiosidad para ver cómo puedo corregir esos datos también. Gracias y un saludo nuevamente. Yo creo que se cortaron algunas partes. Quería saber algo de Global Big Day, que hay mucha gente que manda información que tal vez no sea... Sí, básicamente, ¿cómo hace para corregir esa info de Global Big Day? O sea, lo que llega en esa fecha, porque cuando veo una lista de datos, la inicial es un cambio brutal. Pero igual pasa durante la migración. Tenemos un cambio brutal en mayo y casi, por ejemplo, nadie pajarea en enero. Casi en Estados Unidos apenas empieza a calentar el sol, todo el mundo sale afuera a pajarear. Entonces, hay ciertas formas. Lo que hacemos es, si uno está haciendo inferencia a nivel de mes, es un dato más que filtramos temporalmente, espacialmente. Muchas veces cuando analizamos información, hay 20,000 listas de un lugar, nosotros nada más al azar escogemos una lista, escogemos 2 listas. Hay muchas formas de cómo uno puede, los análisis que nosotros hacemos no es que se analice una vez y ya, sino muestreamos los datos y los reanalizamos 1000 veces. Entonces, muchas veces el peso de un dato falso o que no es muy verídico, no tiene mucho peso cuando hay mucha información que sí es verídica. Por eso es muy importante tener muchas listas cortas, muchas listas que también sean, si uno las comparte, lo que nosotros usamos es la recopilación. Casi siempre podemos ver curvas de acumulación de especies. Hacemos muchas correcciones con esfuerzo, con localidad, y realmente eso se corrige. Y tenemos también pruebas estadísticas que hacemos para ver, por ejemplo, el grado de incertidumbre, pero también la sensibilidad y las mismas pruebas que se hacen con las pruebas médicas, no sé que se están viendo con el coronavirus, que es muchas pruebas que dan falsos positivos. Es igual, los falsos positivos existen con los datos biológicos, igual que falsos negativos. Entonces nosotros hacemos es sensitivity y hacemos varias pruebas para ver cuál es el poder de predicción que tenemos. ¿Qué tanto podemos confiar en esa predicción? Y remuestreamos diferentes datos para ver qué tanto. Entonces, aunque hay un boom así bien grande de información, es solo para ese día, pero hay mucha más hay información que entra a lo largo de ese mes, porque uno no está haciendo inferencias solo sobre ese día, uno está tratando de agarrar un promedio para ese mes o un promedio para ese año. Entonces hay formas de decir qué tanto peso se le da a ese dato en ese día, para esa fecha, para esa persona, y así uno va siguiendo ese caminito. Pero si no tuviéramos toda esa información de quién fue, cuándo fue, cuántas personas, todo eso sería imposible hacer esas correcciones estadísticas para esa información. Vale, Diana, muchísimas gracias. Claro. Gracias. Y bueno, para ya acabar el espacio de preguntas, y muchas gracias de verdad, Viviana, por el tiempo. A Juan Sebastián Sánchez, ¿se puedes conectar el micrófono? Sí, listo. Vale, muchas gracias. Gracias, Viviana, por la charla y a Sonora por ofrecer el espacio. Mi pregunta pues también está muy relacionada al uso de los datos y pues sus complicaciones técnicas. En ese sentido, pues yo estoy tratando de hacer mi trabajo de grado usando datos de BERT, pero más a nivel de comunidad. Y pues mucha de la literatura que hay realmente basa mucho, son muchos estudios en especies específicos, o sea, específicos en ciertas especies. Entonces me preguntaba si esta, como la diferencia en número de literatura con niveles de diversidad más altos que el de especie, se debe a que las complicaciones metodológicas van sumando, no sé, digamos como ibas diciendo, hay que remuestrar los datos miles de veces por especie. Entonces imagino que para el nivel de comunidad habrá que hacerlo también por cada especie en la comunidad que estés examinando. Y entonces eso complica mucho los estudios a nivel de comunidad con datos de BERT, o simplemente es algo con la resolución de los datos, o ambas, porque ese desnivel entre estudios especie específicos y a nivel de comunidad.
Sí, no, yo trabajo mucho con modelos de múltiples especies y ahora los modelos que están saliendo son, independiente de datos de eBird o no, son complejos. Sí. Especialmente los que son Joint Species Distribution Models. Esos son los más complejos. Estamos también trabajando con unos que usan redes neurales de aprendizaje para ver las interacciones. Es más que nada, uno, porque para cada especie, cada mapa de distribución que ustedes ven de especies, que ahorita tenemos 600, si se corriera en un servidor normal, se dura casi 400 días. Entonces es más de poder de computación, que lo que queremos generar es la información más verídica que podemos para cada especie, y ahorita tenemos eso para las 600 especies. Y si queremos hacer eso para calcular riqueza, lo que es más fácil, en vez de hacerlo en conjunto, es que sea algo derivado. Inclusive riqueza estimada con modelos de múltiples especies no es estimado, sino es derivado. Es derivado de la estimación de que sí está o no está. Y uno hace una sumatoria y te da la riqueza en sí, y uno saca n con su intervalo de credibilidad. Es algo derivado que fácilmente se deriva con todos esos mapas de distribución. La razón que no hay tantos ahorita es porque hacer un modelamiento de múltiples especies a grandes escalas es a nivel de sí, computación costoso, sí. Acaba de salir un paper muy bueno que resume, por ejemplo, solo para pocas especies a nivel regional de BBS, nunca terminó la computadora estimando eso. Entonces es algo que para mí la aplicación de modelos de múltiples especies es cuando uno quiere saber algo y uno puede asumir que todas las especies están respondiendo de forma similar a algo. Porque también la comunidad es muy compleja y si uno responde positivo, otro negativo, uno curvilinear, uno exponencial, todo eso se va a lavar y cuando uno está tratando de ver una respuesta a nivel de comunidad no va a tener nada. Sí. Entonces también las hipótesis o las preguntas de investigación que sirven para modelos de múltiples especies son muy, muy diferentes a las que estamos haciendo nosotros para niveles grandes. Si estamos explorando, yo tengo una postdoc ahorita que empieza para trabajar con el proyecto de café, que ella empieza ahorita el 1 de julio, que sí va a estar trabajando en avanzando los modelos de Joint Species Distribution Models con datos de eBird a más grandes escalas. Entonces, no tiene nada que ver con los datos de eBird, es más que los modelos de múltiples especies son muy complejos. Yo los que más he usado son los de ocupación, y ya he usado esos un poco, pero se duran, o inclusive los de ocupación para mi tesis que yo usé, duró como 4 días corriendo y era solo para una zona en San Vito, de Cotobruz en Costa Rica. Ok, sí, eso iba a ser como complemento a mi pregunta, que era entonces, ¿en qué escala sería posible? Pero si en escalas muy pequeñas también se demora mucho, son también las limitaciones computacionales lo que evita eso. Es más, las limitaciones de los modelos en sí. Este año, lamentablemente, el Congreso Internacional de Estadística Ecológica no se va a dar a cabo. No puedo ir a Australia este año, pero iba a haber todo un simposio de eso. ¿Cómo hacemos los modelos de múltiples especies? ¿Cuáles son los avances? Entonces, sí, es una limitación que es a nivel global. Con datos de eBird, sin datos de eBird es muy difícil de hacerlo. Cuando hay muchas especies, básicamente. Sí, listo. Entonces, muchas gracias. Yo creo que de pronto te contactaré para más preguntas, pero por respeto a tu tiempo, pues. Sí. Gracias. Viviana, qué pena. Antes de irnos, quería pedir a todos o a los que pueden que prendan la cámara para tomarnos una fotico para la posteridad. Y no, pues nuevamente agradecerte. Muchísimas gracias, Viviana, por estar aquí. Gracias, Viviana. Un Gracias, placer. Viviana. Muchas gracias por la invitación. Me da un poco de pesar que no, con esas últimas preguntas, que no haya habido el curso de Medellín y Bogotá, porque yo estaba muy ansioso por eso. También me gusta mucho la estadística y
De hecho, estamos tratando de analizar algunos de los datos pues, del Global con Sonora, con los paquetes de R pues me ha dado duro porque no. si la, si la, ese curso hubiera ayudado muchísimo en este tipo de cosas. Y pues lo que tú dices para poder aportar ahí y replicar esa información, ¿no? Que es tan valiosa que analicemos esos datos, ¿no? Sí, ahí les puse en el chat. Sí, ya lo guardé. Sí, entonces ahí uno puede bajar, ahí está como los cursos que hay el script que hay en línea. Pero no, ¿quién más quiere yo estar ahí comiendo arepa y dando cursos? No, yo feliz. Después esperemos que en un futuro... Claro, bienvenida por acá. Sí, claro. Ojalá que ahora se pueda venir también por acá en Santander, a Bucaramanga, de pronto a hacer el curso ya. Sí, en Bucaramanga hay mucha gente. Uy, sí. Bueno, todos digan Ibert. Todos digan Ibert para la foto. Gracias. Y no, muchas gracias realmente me encantaron las preguntas y gracias por asistir y espero conocer a muchos de ustedes en persona la próxima vez que ande por allá. No, muchas gracias, Viviana, de verdad. A la orden. Muchas gracias, Viviana. Chao a todos. Hasta luego. Chao. Chao, muchas gracias. Gracias. Chao. Ya. Bueno, si quieren quedar a seguir hablando. Bueno, ya que... La rifa. Ay, pues madre. La rifa, y quisiera que Fernando de pronto nos explicara un poquito más lo de los hotspots, por favor. Lo que pasa, bueno, no sé si quieran, pues yo no, obviamente no tengo el nivel de conocimiento de Viviana, pero más o menos entiendo. O sea, el problema con los hotspots es que digamos, por el hecho de que aparece el hotspot ahí, cuando uno está creando una lista aparece, y por el hecho de que, de eso intrínseco que tenemos todos de competir también, entonces nos gusta meter nuestros listados en el hotspot, así no estemos en exactamente donde es el hotspot. Porque así, digamos, nuestros registros llegan a sumar dentro de ese listado, de ese hotspot, que generalmente son sitios que tienen, no sé, un solo punto con 300, 400 especies. Entonces, qué más chévere que esté el nombre de uno ahí o qué sé yo. Entonces, pero entonces el problema es lo que decía Viviana, que digamos, si yo estoy en realidad a 200 metros o a 1 kilómetro o a 10 kilómetros del sitio y no hay ningún otro hotspot, sino el que está al lado de la casa, al lado del comedero, y yo meto mis datos ahí, pues estoy generando sesgos, porque en realidad mis datos no son de donde está puesto el hotspot, sino pues a una distancia mayor. Entonces lo mejor sería, pues lo que decía Viviana, obvio, lo mejor es crear sus propias localidades para cada sitio de observación, o pienso yo que de pronto si van a crear hotspots, pero muy específicos. Entonces, si tú estás en una reserva o en una finca agrícola o lo que sea, y vas a crear un hotspot para que sea para toda la finca, no sería lo mejor, sino más bien, digamos, si vas a crear unos hotspots, que sea hotspot, finca el ramo, qué sé yo, detrás de la casa, o comederos junto a la casa, ¿sí? Que sea el nombre muy específico y pues para que la gente solamente meta los listados que están ahí. Entonces ya si creas otro hotspot para esa finca, entonces digamos sendero de café, y listo, que quede un hotspot, listo, pero entonces ya es otro hotspot diferente. Así de esa manera se evita que se metan todos los datos dentro de un solo punto, que lo que le hace es perder pues poder estadístico a todos esos datos. No sé si me entienden un poco. Sí, señor, ya le entiendo. Perdón, hay una pregunta. Digamos, la finca